comunicación asertiva en la familia, una aproximación desde la pragmática de la comunicación humana. Parece que esa presentación que hicieron de mí se parece a ese chiste en el que decían que según las estadísticas de la Ciudad de México, un peatón sufre un atropello cada media hora, ¿no? Y contestan, pobre hombre, ¿cómo terminaría? ¿A poco es el mismo? Bueno, sí, vamos. En esta breve plática, el objetivo será el siguiente, el que busco y persigo cumplir con esta breve plática es, pues sí, identificar los principales componentes o características de la comunicación asertiva desde un punto de vista pragmático, es decir, desde sus efectos, desde lo que se consigue, y brindar algunas herramientas útiles para generar una mejor comunicación entre madres, padres, hijas e hijos, buscando que, por supuesto, los mensajes, las formas de comunicarnos, que enviemos a nuestras familias y a los integrantes, pues bueno, sean mensajes claros, basados en el respeto, para así lograr evitar caer en paradojas, ¿no? Y evitar caer en contradicciones, de manera que experimentemos efectos emocionalmente saludables, reconocibles y aceptables por todos los miembros de nuestra familia, los integrantes de nuestra familia. La siguiente, por favor. Quiero comenzar contándoles que hace un par de años tuve la oportunidad de hacer un trabajo de campo en los llamados hospitales de las emociones, donde se atienden jóvenes de 12 a 29 años. Yo estuve participando como la figura de terapeuta y coterapeuta. Constantemente había escenas, irregularidades que aparecían con los jóvenes y los padres que llegaban, ¿no? Comúnmente llegaban padres, ambos o solamente la madre generalmente, buscando atención psicológica, con las siguientes quejas, con quejas regulares tales como ya no sé qué hacer con este joven, necesito que me ayude. Imagínense esa escena entrando dentro del consultorio con cierta cara o grado de desesperación y comentando acerca de sus hijas. Su hijo se ha vuelto muy grosero, muy contestón, ¿no? No me hace caso, yo le digo que haga las cosas y estas cosas que le digo que haga son por su bien. Ha comenzado a comportarse de tal manera u otra. Uno, después de escucharlos por cierto tiempo en una entrevista inicial, pues bueno, se quedaba directamente con el joven, la joven, y uno escuchaba la otra parte del relato, una vez que salía la mamá o el papá o ambos del consultorio. Y ahora salía la otra parte del relato cuando el joven decía, me piden cosas que ni ellos hacen, o él o ni ella hace, ¿no? Me presionan mucho, se la pasan vigilándome, no confían en mí o no me aceptan tal como soy. Una de las estrategias que se utilizaba, justo como lo mencionan esta última, en la parte final de la diapositiva, era decirle, si tú dices que no tienes algún problema, ¿qué te parece si buscamos la forma en que tus padres se preocupen menos por lo que haces? ¿No? Era una ganancia secundaria para ellos. ¿Cuáles fueron algunos aprendizajes que yo obtuve de esta primera experiencia y algunas regularidades? Bueno, primero que ambas partes de los comunicantes, tanto padres e hijos, pues partimos de la percepción de nuestras necesidades, es decir, la comunicación es deficiente, ¿no? Partimos de nuestras inercias de vida, del mundo adulto, tales como cumplir un horario o estar en el tiempo de trabajo, ¿no? Pagar las cuentas, hacer a tiempo los trayectos, etcétera. Y en esta inercia estamos sin detenernos a observar lo que el joven valora como importante, estima significativo, solicita tales como jugar, tener ciertas relaciones con amigos, enfocado a ciertos intereses o conocerse, ¿no? Entonces, existe una brecha en la comunicación, que es una desconexión. Existe una desconexión en la que a veces es muy amplia esa brecha y por lo tanto las descripciones que se dan tanto de un lado como del otro pues parte de los defectos.
o los déficits, lo que el otro hace mal. Entonces, pues, se parten de descripciones tales como: haces constantemente mal la tarea, volviste a salir mal en tus calificaciones, o ya estás buscando pelear nuevamente, o crees que siempre tienes la razón, ¿no? Son frases regulares que uno va identificando a partir de estar dentro del consultorio. Es decir, la percepción está enfocada en los problemas y muy pocas veces en las excepciones al problema, es decir, en lo que pudiera procurarnos alguna solución. Otro aprendizaje es que tropezamos con la misma piedra, o hacemos más de lo mismo y más de lo que no funciona, y por lo tanto obtenemos los mismos resultados, ¿no? Entonces se puede identificar que son situaciones regulares, patrones pautables, ¿no? Y que es por ese motivo por el cual se llega a esas problemáticas, ¿no? Tal es el caso de actuar de modo distinto al acordado con los hijos, o atribuirle responsabilidad de una situación. Por ejemplo, cuando hay tránsito pesado, decirle a la pareja: si te hubiera sido por otra ruta, hubiéramos evitado el tráfico, ¿no? Entonces, son constantes, son pautables esas regularidades, y por lo tanto tropezamos con la misma piedra, ¿no? Existe constantemente una disputa por ver quién tiene la razón, ¿no? Y nos enfocamos o adscribimos argumentos tales como: yo soy el padre, yo soy quien decide, o los hijos me dicen lo mismo siempre que hago tal o cual situación, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues tenemos una herramienta llamada comunicación asertiva. La siguiente, un clic más, que tenemos que entenderla como una herramienta que permite que la información que se emite sea recibida de forma clara, con la menor alteración posible, y que se dé en un ambiente de respeto, tanto del emisor como del receptor, generando mejores relaciones interpersonales. Lo que está ocurriendo aquí es que estoy definiendo la comunicación asertiva para luego pasar a los elementos muy concretos. La siguiente, por favor. La comunicación asertiva es una herramienta también que nos permite establecer vínculos parentales sanos, por medio de los cuales se incide directamente a la llamada salud emocional y bienestar familiar. El siguiente clic, por favor. Se parte de que cada miembro de la familia se reconoce en términos de sus intereses, expectativas, gustos y actividades de un modo cercano o de un modo empático, es decir, se reconoce rutinas, gustos, horarios, expectativas de vida del otro. El siguiente clic, por favor. A la par de este reconocimiento, se acepta que existen complicaciones en cada etapa de la vida que influyen en las relaciones interpersonales. Y estas emociones o estas relaciones interpersonales, por supuesto, son de especial atención las que ocurren dentro de nuestra familia y con relación a lo que podríamos llamar de manera general el mundo adulto, el mundo infantil o el mundo juvenil, un tanto para escapar a estas inercias de las cuales hablábamos previamente. El siguiente clic, por favor. Hay que mencionar que será este sistema, el familiar, uno de los más importantes en términos de los que inciden en la experiencia emocional de las personas. Es decir, este núcleo familiar será uno de los principales sostenedores del bienestar familiar, pero también será un principal potencializador en ciertas complicaciones o problemáticas que presenten sus integrantes. El siguiente clic, por favor. Este es muy importante. Siempre comunicamos, siempre nos estamos comunicando, toda interacción está mediada por la comunicación y siempre comunicamos dentro de un contexto dado. Vamos a ver un ejemplo. Pensemos, les voy a pedir que piensen en una manzana y atribuyan para sí mismos el significado que le den a una manzana. Pudiéramos parecer que es un sentido muy unívoco, muy genérico,
muy específico, pero bueno, les traigo algunos ejemplos de cómo esta manzana puede representar cosas hasta diametralmente opuestas. La siguiente, por favor. Y por lo tanto, uno puede enunciar ciertas frases, ciertas palabras que creemos que tienen sentidos o significados inamovibles. Por ejemplo, esto, una manzana. Sin embargo, el contexto, las relaciones o los intercambios en los que los pongamos, pues bueno, van a otorgarles cierto significado. Seguramente ya varios de ustedes reconocieron esta manzana atrás, que generalmente aparece detrás de los dispositivos electrónicos, y por lo tanto, pues bueno, nos da un significado concreto. La siguiente clic, por favor. Sigue siendo una manzana en medio de una relación de una estudiante a una profesora en un contexto escolar. También podríamos pensar qué es lo que significa para la situación y la actividad dada que está establecida. Siguiente clic, por favor. Tenemos una manzana más, que esta es ya más a nivel mítico-religioso, y que por lo tanto en un contexto particular donde parece en esta imagen que los pongo recién bajada de un árbol, y hay una serpiente con un hombre y una mujer, también representaría un sentido específico. Si se fijan, estoy omitiendo darles el significado, pero pues que ustedes le pueden ir atribuyendo según nuestra experiencia y socialización. Uno es muy específico. Vamos a ver otra manzana, por favor. Ok, vean, es una manzana. El cuadro más amplio es una manzana otorgada de una viejecita a una joven, ¿no? Y donde le entrega esa manzana para que posteriormente la muerda. Ustedes también podrían atribuir el significado a esa manzana. Sigue siendo una manzana. Y el último clic de esta diapositiva, por favor. Fíjense, es una manzana cayendo a través de un árbol en la cabeza de alguien que estaba, parece, reposando o reflexionando, y que en ese sentido, pues, y en este contexto, pues también nos está otorgando un sentido o un significado muy específico, ¿no? Entonces, vamos pensando que los objetos, las palabras, las acciones adquieren un sentido muy concreto justo cuando lo intercambiamos y dentro de un contexto muy específico. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para esto me basaré en axiomas muy específicos, los llamados axiomas de la comunicación humana. Previo a ello, quiero comentarles uno de los casos que yo pude hacer seguimiento en estos hospitales de las emociones. Quizá el ejemplo es un tanto llamativo, pero bueno, sirve para ilustrar algunos elementos. Me tocó atender a un caso de una madre que llevaba a su hijo al hospital de las emociones, pero procedían de una agencia del Ministerio Público. Este joven tenía 11 años y la queja inicial de la madre es que el joven comenzaba a ponerse violento hasta el momento en que se le fue a los golpes a la mamá. Fíjense, esta es una escena muy fuerte. De inicio es muy fuerte porque ya el momento en que un joven de 11 años llega a ese límite es porque ocurrió algo muy importante en la relación de los padres con el niño, ¿no? Ella pudo contenerlo y al día siguiente, pues sí, en la desesperación, en el miedo, le dijo o le comentó al hijo que al siguiente día asistirían a un deportivo, a un parque cercano a su casa. El hijo la acompañó muy feliz al parque. Sin embargo, no llegaron al parque, se desviaron antes en la agencia del Ministerio Público. Es decir, llevó al niño por medio de un engaño a esta agencia, y al llegar, pues, y tras conocer los agentes de la agencia la situación, pues le recomendaron a la mamá llevarlo al hospital de las emociones. Pues de otro modo, ¿no? Al estar levantando una demanda, una queja, pues tendrían que detener al joven y separarlo de la familia. Una vez que llegan al hospital y después de conocer la situación, se comienza a reparar y restablecer la comunicación entre madre e hijo. Una vez más, cuando la madre sale del consultorio y se le pregunta al niño cuál es el motivo de por qué se había enojado con su madre, el hijo responde que
que él sentía mucho enojo porque ella le gritaba y comúnmente no cumplía lo que le prometía, que constantemente era engañado por sus padres y que le decía, en casos tales como de que saldrían solamente media hora, una hora, y los padres tardaban toda la tarde en regresar, es decir, el niño se sentía engañado. Era un relato que era concordante con la llegada desde el MP hasta el hospital, ¿no? Entonces, bueno, más allá de los datos específicos, pues bueno, se comenzó a tejer la confianza desde perdonarse como un acto comunicativo, identificando momentos en que no ocurrían los problemas y los momentos que ellos compartían sin que ocurriera el conflicto, hasta llegar a establecer acuerdos que ellos pudieran cumplir, ¿no? Entonces vemos que se parte de una relación complicada, separada, y que se comienza a tejer una nueva comunicación. Dejen moverme para que prenda aquí la luz. Ya se había oscurecido aquí el espacio donde estoy. Ok, bueno, entonces, voy a comenzar a presentar estos axiomas de la comunicación para mostrar qué es lo que nos proponen, algunos elementos o efectos que podría tener no observar estos efectos, y algunas recomendaciones, solamente algunas recomendaciones para observar una comunicación que fluye, ¿no? Entonces, bueno, solamente los muestro aquí de inicio, ustedes ya habrán tenido la oportunidad de leerlos, de todos modos, en un momento más los voy recapitulando, ¿ok? El primero, la siguiente, por favor, ya le iba a cambiar aquí de mi computadora, muchas gracias. El primer axioma, fíjense, la imposibilidad de no comunicarse. Por más allá de que nos intentemos poner una caja en la cabeza, cruzarnos de brazos, escondernos, pues bueno, estos mismos comportamientos estarán comunicando algo. Por ejemplo, que no queremos comunicar, pero eso es una comunicación. Es decir, cada palabra, cada gesto, cada posición, hasta cada objeto que tenemos o cómo nos vestimos, voluntaria o involuntariamente, transmitirá un significado. El silencio también es mensaje, ¿no? Por lo tanto, no existe el no comportamiento o la no comunicación. Por ejemplo, imaginemos una persona que va en el autobús con los audífonos puestos, abrazando su mochila, sentado y con los ojos cerrados. Comúnmente entenderíamos que esa persona no quiere interactuar y no quiere comunicarse. Quienes vamos alrededor, pues asumimos ese comportamiento y generalmente no se le interrumpe o no se le forza la comunicación. Sin embargo, si se llega a exigir esa comunicación, necesariamente habrá algunos efectos en esa comunicación. Uno de los primeros, pues, era negarse a la comunicación, es decir, rechazar esa comunicación, de manera que se generarán silencios incómodos, tensiones o hasta cierto tipo de inconformidades, ¿no? Ese sería un primer efecto de no observar este axioma. Otro es, pues, necesariamente aceptar la comunicación de manera forzada, y eso es cuando uno de los comunicantes, el que no quiere hablar, pues cede, pero de manera forzada, porque no tiene alternativas. Un tercer efecto es, pues, descalificar la comunicación, es decir, ser incoherente, contradecirse, cambiar el tema, generar malos entendidos, distorsionando el mensaje para intentar no comunicar. Y el otro es, pues, generarse síntomas para no comunicarse. Yo sí quisiera hablar, pero en este momento me duele la cabeza, ¿no? O, hijo, es momento de hacer la tarea, me duele mucho el estómago, mamá, ¿no? Entonces, fingir somnolencia, cefalea, algún padecimiento corporal, implica que el comunicante está diciendo: yo sí quisiera, me encantaría, pero hay algo más fuerte que yo que me lo impide. Y comúnmente, pues, se comienza a hacer, ¿no? El problema es
cuando el comunicante que no quiere comunicar adopta o logra convencerse que ese mismo síntoma es más fuerte que sí mismo, creando fuertes reacciones emocionales en quien recibe el mensaje como consigo mismo, es decir, el síntoma comunica. La siguiente, por favor. Muy bien, algunas recomendaciones para la observancia de este axioma en nuestras comunicaciones serían, pues, hacer explícitos nuestros sentires. Es decir, comúnmente queremos que cuando algo ocurra o alguien sepa algo, no lo decimos, y la sugerencia es explicitar eso que queremos decir o mencionar, tal vez como en este momento no deseo conversar, quizá más tarde pueda hacerlo, ¿no? Llamar las cosas por su nombre, es decir, si aprendemos a enunciar nuestras necesidades, deseos y emociones, será más fácil que nuestros hijos e hijas lo hagan. Comúnmente los padres, por querernos ver fuertes, autosuficientes, pues no decimos que algo nos causa alegría, tristeza, desesperación, etcétera, ¿no? Y los hijos, pues, son los mejores termostatos de nosotros, ¿no? Cuando interactúan con nosotros, saben que algo ocurre con nosotros y constantemente preguntan cómo estás, cómo te sientes, etcétera, ¿no? Y bueno, también el comunicarse puede ser de diferentes formas, por ejemplo, por medio de muñecos, peluches, a partir de nuestras posturas, o jugando a juegos de rol. Por medio de juegos de rol, pues eso también sería comunicación, no solamente esa imagen que podríamos pensar que es uno frente al otro y de cierta forma, de cierto modo formal, decir vamos a comenzar a comunicarnos. No, hay bastantes formas, entonces esas serían algunas recomendaciones para el axioma 1. Es imposible no comunicarse. La siguiente, por favor. El axioma 2 es que toda comunicación, todo acto comunicativo, tiene un aspecto de contenido y un aspecto de relación, de manera que el aspecto relacional clasifica al aspecto de contenido. Y pensemos en esta frase: hace frío y la puerta está abierta. La descripción es muy simple: hace frío y la puerta está abierta. Tenemos que pensar entonces en cuál es el contenido y posteriormente cuál es la relación entre los comunicantes. Si esta frase de hace frío y la puerta está abierta es dicha de una persona con un rango superior a una persona con rango inferior, podríamos interpretarlo como una orden o una solicitud, ¿no? Entonces tenemos el nivel de contenido y el nivel de relación. Y en este sentido tenemos que decir que el contenido es el mensaje emitido, ya sea por medio del lenguaje verbal o no verbal. Y la relación es el mensaje emitido por el tipo de relación que establecen los miembros. Justo, siempre vamos a estar imbuidos en relaciones, lo diré así, en relaciones de poder, donde alguien manda y alguien obedece, alguien solicita, alguien hace la tarea, etcétera. Y entonces, pues bueno, en este sentido, todo lo que comuniquemos va a tener estas dos dimensiones. Lo idóneo sería que los participantes estuvieran de acuerdo con los dos niveles, con las dos dimensiones de ese axioma, es decir, que estuvieran tanto de acuerdo como con el contenido como con la relación. Sin embargo, no siempre ocurre así. Por ejemplo, podemos pensar una pareja que llega a terapia en la cual tiene un conflicto porque el esposo, platicando con un amigo que venía de viaje desde el exterior, lo invita a quedarse a su casa, a pasar las vacaciones, y bueno, pues para que no gaste en su hospedaje y pase el tiempo con ellos. Al mencionárselo a la esposa enfurece y dice que nunca la consulta para tomar este tipo de decisiones. Pensemos, una vez que en terapia se cuestiona acerca de esto, se observa que existe un acuerdo a nivel del contenido, es decir, tanto una parte de la pareja como la otra, esposo y esposa, estaban de acuerdo que eso era lo mejor a nivel de contenido. Ella también hubiera hecho lo mismo, le hubiera ofrecido su casa
para quedarse. Sin embargo, donde había un desacuerdo era a nivel relacional, es decir, ella estaba molesta porque se tomaba la decisión sin consultarla. Es decir, había un acuerdo a nivel de contenido y había un desacuerdo a nivel de relación. Lo mismo podría ocurrir por situaciones triviales, discusiones por situaciones triviales, donde se usa cualquier situación trivial para establecer quién tiene la razón, para establecer quién está imponiendo su forma de percibir la realidad, ¿no? Entonces, si bien lo trivial se puede acordar fácilmente a nivel de contenido, el desacuerdo comúnmente está a nivel relacional, ¿no? Entonces, veamos que según lo que se estipule en el contenido, pues siempre va a estar adecuado o encubierto por la relación que se está manteniendo. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para este axioma 2? Bueno, actuar de acuerdo con el rol y relacionarse con los demás según el rol que se juega. Padre, madre, hijo, hija, pareja. Por ejemplo, al momento de felicitar a alguien, al momento de mantener un acuerdo, cumplirlo, al momento de llamar la atención, aún así se tenga que casi, ¿cómo se dice? Usar de nuestras dotes artísticas para poner nuestra cara seria al llamar la atención, o al dar una orden, solicitarla clara y enfáticamente. Veamos como con otro ejemplo, en una conversación entre madre y hija, ¿no? Entonces, están poniendo la mesa, o más bien comienzan a poner la mesa, y la madre le dice a su hija: cariño, ayúdame a poner la mesa. Y la hija responde: mamá, he pensado que mejor no voy a quedarme a la comida familiar, prefiero ir con una amiga al cine, ¿vale? Y la mamá responde: bueno, tú verás, o haz lo que quieras. Fíjense cómo se está atrapando a la hija en una paradoja, ¿no? Porque no se le está dando una opción, y cualquiera de las respuestas que tenga, pues va a ser un contrasentido. Por lo tanto, la última recomendación es no dejar sin escapatoria al hijo o a la hija, evitar ser paradójicos, evitar darles indicaciones contradictorias, tales como, imagínense esta paradoja, decirle no solamente al hijo, sino a un miembro de la familia, tal como: siempre me mientes, ¿no? Di la verdad, pero dile al cobrador que no estoy en este momento, ¿no? O sí, explícame, pero cualquier explicación que me des no va a conseguir convencerme o calmarme. Una idea más otra idea, que ambas son paradójicas, ¿no? Entonces dejamos a los hijos o a la pareja sin escapatorias. La siguiente, por favor. Evitar desacreditar las percepciones del hijo con base en la jerarquía. Eso quiere decir que evitar desconfirmaciones tanto a las jerarquías con las que compartimos con otros, como a las relaciones, tales como: no le hagas caso a tu padre o madre, o decirle a un niño cuando comenta algo que a él le parece importante: eso no es tan importante, no te preocupes. En realidad lo que se le estaría diciendo al niño es: tú no existes, o no importa lo que digas, ¿no? Ojo, y esto es importante, el punto que sigue, porque a partir de estas paradojas, el niño podría negar o podría negarse lo que ellos mismos observan y perciben, con tal de preservar la relación con el padre. Esto es importante porque el niño podría dejar de desconfiar de sus 5 sentidos por no tener problemáticas con pues a quien más ama y más valora, que son sus padres, y eso podría ser un efecto de la comunicación paradójica. Y por lo tanto, otra sugerencia pues es evitar hablar, sobre todo a edades muy tempranas, con sarcasmos, con indirectas o con dobles sentidos. ¿Por qué? Pues porque esto genera paradojas informativas, como ya lo hemos dicho, y difíciles de tratar. A veces
se pregunta, ya sea en la pareja o entre los hijos, ¿cómo estás? Y respondemos, estoy muy feliz, con esta cara, ¿no? Y pues casi el otro responde, pues avísale a tu cara, ¿no? Porque no se lo has comunicado, ¿no? Entonces, hay contradicción entre las formas de expresar estos mensajes, ¿no? Es decir, que el contenido no sea negado por el lenguaje corporal. Y fíjense, lo último que aparece en esta diapositiva es decir que indirectamente el modo en que tratamos a nuestros hijos, con esto les estamos señalando a las personas que están en nuestro entorno cómo tratar al propio hijo. Es importante, me parece, ¿no? Fíjense. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. El axioma 3, muchas gracias, tiene que ver con cómo puntuamos, cómo percibimos la relación de los hechos. Es decir, la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Comúnmente, en consultorio, se dice, es que yo solo respondo a lo que mi pareja comienza a hacer, ¿no? Y la otra persona también dice, no, yo solo respondo a cómo se está comportando conmigo. Entonces, señalemos, la comunicación es un proceso cíclico en el que cada parte, cada uno contribuye a la continuidad, es decir, mantener la interacción o generar un cambio, ¿no? La secuencia de intercambios, lo que hace uno y lo que hace el otro, organiza los hechos y por ende implica definiciones de las situaciones que vivimos. Y el punto de vista de los comunicantes determina el modo en que la comunicación se desarrolla y avanza. Ahí pongo dos secuencias interactivas, espero que las alcancen a ver. Y mire, en la primera o en la parte superior dice en el comportamiento 1, el marido se encierra en sí mismo, y en el punto 2, la mujer se queja, ¿no? Y luego regresamos al punto 3, como la mujer se queja, el marido se vuelve a encerrar en sí mismo. Y entonces regresamos al punto 4, como el marido se encierra en sí mismo, la mujer se sigue quejando. Y entonces lo que no nos percatamos, lo que no percibimos es que estamos en un bucle, en una circularidad en la que el comportamiento de uno está influyendo en el comportamiento del otro indiscutiblemente. Sería inocuo debatir quién comenzó con la secuencia interactiva, ¿no? Porque aquí solamente estoy mostrando un corte de todo ese círculo mágico. Y en la pauta inferior ponemos a la persona A como que puede ser como el hijo, dice se retrae, y la persona B que puede ser el padre, regaña. Y nuevamente la persona A se retrae y porque se retrae, pues el padre vuelve a regañar, y porque el padre regaña o la madre regaña, la persona, el hijo se vuelve o hija se vuelve a retraer, etcétera, ¿no? Entonces estamos otra vez en ese bucle, en ese círculo, y pues tendremos que decir que con frecuencia nosotros al observarnos a sí mismos dentro de una interacción solamente identificamos una única puntuación, ¿no? La que es yo reacciono o yo respondo a la forma de comportarse de mi pareja o de mi hijo. Ok, sin embargo también podemos estipular pautas positivas, ¿no? Lo felicito porque saca buenas calificaciones, y el hijo decir, porque saco buenas calificaciones, me felicita, y seguir sacando buenas calificaciones. Entonces, porque el hijo saca buenas calificaciones, lo felicita, el padre lo felicita, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el axioma 3. La siguiente, por favor. Fíjense, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para el axioma 3? Bueno, el ejemplo de la manzana sería una buena ejemplificación, valga la expresión.
en la que recordamos que las acciones y los objetos solamente adquieren sentido en las secuencias en las que ocurren. Fíjense, tendremos que identificar las pautas internas, es decir, gustos, intereses y en general las situaciones que causan que se provoque una acción, y los hechos externos, es decir, cuáles son esas situaciones, comportamientos que provocan una acción, ¿no? Para poder identificar cómo nuestros hijos o parejas responden ante cierto comportamiento mío, cierto comportamiento propio, ¿no? Y al revés, cómo yo respondo, cómo pienso o cómo me emociono al respecto a ciertas formas de comportarse de mi pareja o mi hijo. ¿Por qué? Pues porque estaremos imbuidos en este bucle del que hablamos. Aquí les traigo otro ejemplo de cómo las cosas adquieren sentido según la relación en la que nos encontramos. Es el ejemplo de los regalos. Nosotros podríamos decir que los regalos pues tienen un sentido muy específico, ¿no? En nuestra sociedad, los regalos pues podrían ser efectos del agradecimiento, ¿no? Pues sí, un premio, gratitud, etcétera. Fíjense, sin embargo, no siempre ha sido así. Hay una ceremonia llamada el intercambio, del potlatch, intercambio de regalos, sobre todo practicada por un grupo indígena, los Cuatlic, en Norteamérica, en el cual el intercambio de regalos era establecido para desprestigiar a quien lo recibía y para otorgar estatus para quien lo otorgaba, ¿no? En esa sociedad específica, en ese grupo específico, un regalo cumplía esa función. ¿Ok? Entonces, con esto solamente quiero mencionar que no es necesario o no solamente se le adscribe un sentido al objeto, que como ven puede adquirir diferentes significados según el contexto. ¿Ok? Entonces podrías identificar que para este axioma 3, el punto de vista y la situación en que se realiza podrá ejecutar diferentes bucles o ciclos de pautas, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. El axioma 4, señalar que las personas nos comunicamos de dos modos, tanto de forma digital como de forma analógica. Lo digital se refiere a las palabras, ¿no? Que se dice, lo que decimos verbalmente, las frases, las explicaciones, las metáforas, las fábulas, etcétera, los cuentos. De ese modo nos expresamos de forma digital. Y lo analógico son los modos en que nos comunicamos de forma no verbal. Los gestos, las distancias, es decir, la proxémica, la postura corporal, la kinésica, es decir, los movimientos, los tonos, las inflexiones de voz, el ritmo y las cadencias con que emitimos las palabras también expresan, ¿no? Entonces, comúnmente estos van concatenados o van de la mano, estas dos formas de comunicarnos. Por lo tanto, es importante tanto lo que decimos como el modo en lo que decimos. Como un ejemplo que les ponía hace un momento, decir que estamos felices, pero no se lo hemos comunicado ni a nuestra cara ni a nuestro cuerpo, ¿no? Puede ser fácil decir o emitir palabras en un sentido, pero podemos estar enviando otro mensaje con el cuerpo y con los gestos, ¿no? Entonces, comúnmente estos tienen que ir emparentados porque podrían existir errores de traducción que podrían llegar a malentendidos o llevar a los comunicantes a malentendidos, ¿no? Y puede llevarnos a suposiciones que denotarían el sentido. Se me ocurrió un ejemplo, decirle a nuestros hijos, o imagínense esta escena, un papá diciéndole a su hija o hijo, decirle, me interesa que me cuentes lo que te ocurre en la escuela. Para mí es muy importante, mientras en su mano izquierda tiene el celular y tiene abierto el WhatsApp, ¿no? Entonces estaríamos mandando un mensaje muy concreto de forma digital y un contrasentido de forma analógica.
Ok, la siguiente, por favor. Las recomendaciones es cuidar nuestros mensajes. Ambos tipos de comunicación deberían acompañarse para evitar ambigüedades o paradojas y deberían ser complementarios. Y sería además cumplir en los hechos lo que se acuerda verbalmente, ¿no? No solamente llegar a quedarse al límite del acuerdo en palabras, sino que estas palabras se traduzcan inmediatamente, de ser posible, en la ejecución de acciones y de actos. Muy bien, la siguiente, por favor. Y nuestro último axioma, todos los intercambios, comunicaciones son simétricos o complementarios. Esto es decir, que están basados en la igualdad o en la diferencia. ¿Qué quiere decir la simetría? Que todos los participantes tienen a igualar su conducta de forma recíproca, es decir, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, etcétera. Como en un grupo escolar, entre los niños, pues bueno, pueden proponer, pueden organizarse, sus participaciones valen lo mismo, etcétera. Y en relaciones complementarias, tiene que ver cuando uno de los participantes complementa la del otro, ¿no? Por ejemplo, padre-hijo, jefe, trabajador, por mencionar un par de casos, ¿no? Entonces, estos serían el axioma 5, todos los intercambios son simétricos o complementarios. ¿Y cuáles serían algunos efectos de no observarse este axioma? Pues bueno, que cuando no se tiene claridad en los roles, en los estatus o en las situaciones que se juega, se pueden llegar a buscar o existe el peligro de lo que se llaman competencias interminables o escaladas simétricas. Es decir, donde para llegar a un acuerdo se compite por la posición superior. Una escalada simétrica que en ocasiones puede llegar a la violencia, ¿no? Este tipo de escalada, pues bueno, implica competencia. Por lo tanto, de este axioma se desprende que los integrantes de una familia pueden configurarse para cooperar, para colaborar, y también pueden configurarse para competir. Algo que comúnmente ocurre. La siguiente, por favor. Algunas recomendaciones para la observancia de este axioma sería colocarse a nivel en el caso de padres a hijos, colocarse a nivel hasta de manera física, poniéndose hacia altura y escuchar activamente, ¿no? Eso implicaría que se está haciendo complementario con el hijo. Establecer y explicitar las reglas, pongo entre comillas, el juego familiar. Si bien uno diría, no, pues esto no es un juego, esto es muy serio, bueno, sí existen reglas entre los integrantes, y estas reglas pueden ser, como les decía, para cooperar, o puede ser para competir, hasta en modo sano, si existen reglas claras, ¿no? Comúnmente yo con mis hijos juego de a ver quién arregla más rápido o dobla más rápido su ropa, ¿no? Y uno puede hacer condescendencias o no, para el caso, ¿no? Y bueno, evitar de escaladas simétricas donde se agudiza el conflicto. Uno tiene que aprender a ponerse en la posición uno abajo para estar arriba. Fíjense, cuando se comienza una pelea por alguna discusión, decir sí, me he dado cuenta que tienes razón, y sales de la discusión. Si bien a nivel del contenido diríamos sí, tú tienes la razón, quien estaría controlando sería quien cede, porque es quien termina la situación interactiva, es quien finaliza esa situación de conflicto, ¿no? Sin embargo, bien podemos decir, bueno, pero mi ego va a creer que en realidad tiene razón. Estamos hablando de efectos pragmáticos. Y bueno, este sería nuestro último axioma, y en ese sentido pues habría que señalar que son efectos que se obtienen como el modo, o a partir del modo, perdón, en que interactuamos entre los integrantes de una familia, que uno de los objetivos o algunos de los objetivos primordiales es
evitar mandar o enviar mensajes contradictorios a nuestra familia, que ellos tengan claridad y puedan percibir lo que nosotros solicitamos y lo que nos gustaría que ocurriera, evitando desentendidos o pues ir cayendo en conflictos o en malentendidos, ¿no? Habría que mencionar simplemente que para comunicarnos, pues sí, según algunos autores, necesariamente se debe partir del principio de la verdad y de la honestidad. Habrá que decir que estos axiomas no siempre se cumplen y sobre todo no se cumplen pues con los jóvenes, ¿no? En algunos momentos, porque habrá que decir que si bien estos axiomas explicarían de forma idónea cómo tendría que ser la comunicación, lo importante o lo interesante es que en la vida del día a día hay que tener bastante buena atención en cómo nos estamos comunicando y cómo los demás se comunican con nosotros, ¿no? Comúnmente habrá que señalar que prestar atención a estos axiomas, pues bueno, tendría que ver con que podemos comenzar a ser más creativos en la forma de acercarnos a nuestros hijos y pareja, ¿no? A veces no es necesario hablar de inicio del tema más importante, sino simplemente usar esta técnica de poner el pie en la puerta, sentarte al lado de tu hija o hijo cuando están haciendo lo que más les interese y comenzar a preguntar qué hace sin interrumpir, ¿no? A veces creemos que comunicar es llegar y ponerse enfrente y que se quite todo lo que uno está haciendo para prestar atención al otro, ¿no? Utilizar objetos o materiales que desvíen la atención de lo formal necesariamente, ¿no? Podemos acudir al humor, a la metáfora, a los cuentos o a personajes que le agradan a los hijos, ¿no? Sería otra opción, comunicarnos a partir de otros medios, ¿no? Y algo más para mencionar y finalizar mi presentación, bueno, sugerir ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace. Ya sabemos ese viejo dicho que es el ejemplo el que más educa, pero también el que gana más credibilidad para el que lo enuncia. Bueno, pues solamente me bastaría agradecerles por su atención y pues bueno, aquí estoy atento para dudas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar. Muy interesante. Estaba platicando con mi colega de secundaria y le decía, pues creo que en teoría no sabemos comunicarnos. Entonces fue muy enriquecedora este taller que brindaste y vamos a abrir nuestra ronda de preguntas. Y hace un momento un papito levantó su mano, creo que era Humberto. Bueno, si algún otro papito tiene una pregunta, adelante. Ok, tenemos la manita de levantada de la mami de Natalie Joyce, es de nivel preescolar. Adelante, señora, la escuchamos. Buenas tardes. Yo tengo un problema con ella. Ella tiene 4 años. Lo que tiene a su papá, bueno, su papá y yo estamos separados, pero las veces que ella se queda con su papá, siempre regresa con unas acciones muy, muy agresivas. Y me ha costado muchísimo que Natalie se comporte bien, porque con ella yo iba con otra psicóloga ahí en el Seguro Popular. Y hace poco, cuando la llevé, la psicóloga se dio cuenta de su cambio cuando estuvo por primera vez con su papá. Y últimamente pues no, o sea, Natalie ha sido así, o sea, no ha cambiado, sigue igual. Y no sé de qué otra forma puedo enderezarla sin gritarle. Porque cuando se enoja, cuando le digo que no, si ella me pide un helado
que no, me avienta las cosas y empieza a gritar. Y con su papá le compra, si ella le pide algo, su papá le compra el helado. Y bueno, Natalie ha sido así ya últimamente muy agresiva. Y yo no quiero llegar tampoco a golpes, a nalgadas ni nada de eso. Y pues he hablado aquí con mi pareja igual sobre ese asunto para no llevar así tanto a los gritos. No sé qué usted me pueda recomendar para que Natalie no tampoco tenga comportamientos muy, muy agresivos en el colegio, porque también me han dado varios reportes. Ok, terminó, ¿verdad? Nada más para no interrumpir. Sí. Ok, si bien considero que pues habrá muchas particularidades del caso que atender, habrá que mencionar que algo que su hija debería saber es que son dos contextos distintos, lo que ocurre con el padre y lo que ocurre con la madre. ¿Por qué lo menciono? Porque ya desde otro tipo de perspectivas que no están peleadas con esto, pero por ejemplo, perspectivas de género, se sabe que en parejas que han sufrido una separación, pues el padre es el que consiente y la madre es la que se hace cargo de las responsabilidades, ¿no? Entonces, como usted bien menciona, el padre es quien consiente, compra los helados y usted es quien busca poner o establecer las reglas, ¿no? Delinear las reglas. Sin embargo, uno de los primeros elementos sería que su pequeña pudiera distinguir que son contextos distintos y en los que el comportamiento que se acepta en uno no es aceptado en el otro. Digo, sobre todo si son comportamientos, digamos, que no tienden a un daño individual o algo por el estilo, ¿no? Sino que, bueno, se es más permisivo. Pero en el caso específico, habría que mencionar o habría que contar, casi siempre el grito representa una impotencia, algo que no se le puede explicar al joven, al niño, a la niña. Entonces habría que pensar por qué no se está pudiendo comunicar claramente cuál es la barrera, o cómo estoy respondiendo, en este caso yo con el cuerpo y las palabras, ¿no? ¿Qué pasa previamente a que se dé el grito, ¿no? ¿Qué pasa previamente a que aparezca la impotencia? ¿Y cuál es la forma de solicitar el no grito, la no violencia, ¿no? Porque por supuesto, usted bien menciona que no se ha querido llegar a un límite como las nalgadas. No lo afirmo, pero supongamos o ejemplifiquemos que se llegase, pues justo ella aprendería que es una forma de arreglar las cosas, ¿no? Entonces, de inicio eso y de manera general, porque por supuesto, como lo digo, habría que conocer detalles, pero sí habría que poner muy claros los acuerdos. Y bueno, en el caso o en la relación con el padre, pues habría que dejarle muy claro qué es lo que usted solicita que se deje de hacer, si es que conoce que le provoca a su hija cierto tipo de comportamientos agresivos. No se voy a poner ejemplos, ver videos con cierta carga de violencia, o que en el lugar donde se desempeña el padre, si está ocurriendo ciertas interacciones justo eso, violentas o no funcionales, pues que evite llevarla a esos espacios porque no serían adecuados. O ya pensando también en estos axiomas que acabamos de ver, pues ubicar o identificar si se está desacreditando de algún modo el padre a usted o usted al padre, ¿no? Diciendo como no es importante, no le hagas caso, etcétera. Entonces, eso sería los acuerdos. A pesar de que estén separados, siempre puede haber acuerdos de los padres ante los hijos y los momentos que pasan con ellos. Eso es lo que podría contestar en este momento. Okay. Sí, lo que pasa es que, bueno, hace poco igual me llamaron de la dirección y Natalie estuvo a punto de tirar a la misma Lau de las escaleras. O sea, tampoco, como le comento, o sea, tampoco quiero llegar a los golpes porque Natalie no entiende así palabras y pues
no me gustaría de que provocara un accidente, ya sea con sus compañeros, con cualquier maestra, de que se comporte así por no seguir las reglas. Aquí en la casa me ha costado muchísimo, desde que se la he dejado con su papá, me ha costado un buen para que diga ya por favor y las gracias, porque ella antes decía eso, y cuando estuvo con su papá, lo único que me enteré es que estuvo jugando con niños mayores que ella, y tiene un primo llamado César de 7 años. Cuando me la regresaba ya tenía moretones en sus bracitos, en sus piernas, y de esa cuestión también yo he hablado con su papá pues para que lleguemos a un acuerdo, pero él le da igual. Ese es el problema que yo también le estuve comentando a la directora, de que yo no tengo una buena comunicación con el papá de Natalie, y me ha costado muchísimo trabajo de que Natalie pues haga caso, y no sé qué consejo usted me daría para que Natalie no se comporte así tanto en la escuela, porque aquí hemos hablado con ella, tanto de la mochila que estuvo jugando, el comportamiento hacia la maestra Lau y hacia otras compañeras de su salón, pero Natalie al principio sí obedece, pero después como que tiene una carga muy negativa hacia ella misma, y no sé cómo ayudarla para que tampoco se estrese. No sé si sea estrés, enojo, no sé qué es lo que tenga Natalie. Mañana me toca ir con la psicóloga y a ver qué resultado qué me pueda decir la doctora, no sé. Sí, bueno, ya nada más yo haría un comentario breve. Retomando sus palabras, yo puedo asegurar que Natalie no todo el tiempo es así. Es tranquila en algún momento, y yo sugeriría que usted prestara bastante atención cuando los momentos en que Natalie está tranquila, los momentos en que Natalie sabe relacionarse, sabe intercambiar palabras, y me tomaría un atrevimiento. Yo creo que ella sí entiende con palabras y sí entendería con comunicación clara, ¿no? Perdón por el atrevimiento, porque a menos que tuviera un diagnóstico previo, ya a nivel fisiológico, ¿no? Eso sería un caso en que no pudiera comprender las palabras. Entonces serían las palabras, y como lo hemos visto, pues también son los gestos, las posturas corporales, etcétera, ¿no? Entonces yo nada más le dirigiría la mirada hacia los momentos en que ella responde de manera, no diré más positiva, ¿no? O de manera positiva o adecuada, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué sí está ocurriendo? ¿Qué habría que seguir haciendo para que se mantuviera de ese modo, ¿no? Más allá de solamente centrar los momentos complicados, pues vamos a comenzar a enfocar los momentos en que algo está funcionando. ¿Qué? Bueno, esa sería la tarea de la observación suya, ¿no? ¿Qué sí está funcionando para que ella mantenga un comportamiento, pongámoslo, adecuado? Ok, gracias. Por nada. Ok, muchísimas gracias. Ahora sí, el señor Humberto D., que desde hace rato había levantado su manita, ¿lo escuchamos? Sí, buenas tardes. Somos la familia Durán Campos. Sí, yo tengo unas preguntas. A mí me gustaría más, bueno, en este caso me gustaría que si nos pudiera dar ejemplos de cómo comunicarse asertivamente en ciertos casos que son muy comunes. Por ejemplo, no quiero comer cierta comida, ¿no? Como yo normalmente le digo, sabe rica o está buena, sí, ¿no? O por ejemplo, cuando no se quieren dormir, como de manera asertiva yo le digo, ve a dormir porque es hora. O sea, yo siento que sí lo hago, ¿no? Pero en ocasiones uno de mis hijos es el que más me cuestiona y me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Yo pienso que es parte de la edad que tiene, y lo entiendo, pero en ocasiones sí me cuesta ciertas acciones, como eso de no comer ciertas comidas, de que se cambien, de que se duerman temprano, desde que se paren temprano, la tarea. O sea, yo pienso que a muchos papás nos ayudaría nada más con pequeñas frases de ejemplos de comunicación asertiva. No sé si me puede apoyar solo con eso. Gracias.
Claro que sí, muchas gracias familia Durán Campos por la pregunta. Bueno, por ejemplo, en estos casos de no quiero comer y no quiero dormir, antes de las frases asertivas que usted solicita, habría que ver qué ocurre en el entorno, ¿no? Es decir, si solamente hay una indicación muy jerárquica sé que no lo dicen así, pero podría ocurrir del tipo, porque soy el padre, te indico que te vayas a dormir, ahora vete a dormir, del tipo de que, ¿qué te parece si te leo un cuento en la cama? ¿No? Mientras te preparas para dormir. Sería algo muy diferente del vete a dormir, ¿no? A veces como padres queremos resultados inmediatos, como los ejotes saben muy ricos, ¿no? O las papas saben muy ricas y queremos que por esa frase ellos las coman. Comunicación analógica diría que si nosotros las comemos, es lo que hay que comer en casa a diario y que nosotros las aceptamos sin fruncir el ceño o enojarnos, tarde o temprano, por ser la alimentación que hay en casa, una regularidad, una pauta, ellos terminarían aceptando, ¿no? Y a veces somos muy preocupones, los digo en primera persona, a veces de que si no come se va a poner mal, etcétera. Yo les aseguraría que el niño cuando tiene hambre y si no hay otra cosa que puedan tomar de alimento como galletas, cereal, que es lo que a veces comúnmente les dejamos al alcance de la mano, va más allá de una sola frase, sino de toda una comunicación del entorno, del ambiente. Y que los resultados son paulatinos, no son de un momento a otro, sino que tiene que ver con cómo diseñamos. El diseño del espacio en términos amplios es comunicación. Que ellos observan que nosotros comemos, qué es lo que ven que a nosotros nos agrada, cómo se los acercamos. Sería eso lo que podría contestar más que frases cortas y específicas, ¿no? Sino más bien sería el diseño del entorno en términos de comunicación amplia. Okay, gracias. Bueno, yo soy el papá. Mucho gusto, señor. Yo, por ejemplo, en esta parte de comunicación sí tengo también la inquietud cómo poder generar esta comunicación, considerando que también hay entornos que de alguna manera, pues lógicamente no podemos controlar. Por ejemplo, en este caso, interactuar con los compañeritos que tienen en la escuela, y sobre todo cuando de repente a lo mejor en nuestra casa, por ejemplo, tratamos de que no vean programas o series violentas, pero después en la escuela a lo mejor sus compañeros les empiezan a compartir que sí ven este tipo de programaciones, y ahí se genera a veces también un problema en esta cuestión de que si por ejemplo nosotros queremos tener un cierto control, por así decir, que no se inmersan o no se vayan involucrando en este tipo de temáticas, pues también no sabemos cómo lo puedan ellos aplicar, si después de todas maneras llegando a la escuela, a lo mejor otros compañeritos que sí tienen ese acceso, les empiezan a contar de este tipo de cosas, y de ahí también quieran ellos estimularse o incentivarse a querer explorar más justamente ese tipo de temáticas. Ahí cómo podría ser una estrategia de comunicación con los niños. Mucho gusto, señor Humberto. Entiendo, claro, la pregunta, porque es también una situación que a mi esposa y a mí nos preocupa. Y mire, en términos de más allá, y sé que no lo dijo, pero lo pondré como ejemplo de que usted dijera, no tendrías que platicar con esos niños cuando hablan de esos temas y enojarse con ellos porque hablan sobre temas violentos. Pues bueno, en principio habría que decir que la comunicación puede traspasar más allá del sistema familiar, y entonces indicar primero por los directivos y luego como se está haciendo en este mismo momento, hacerle o dar a conocer al resto de la comunidad de padres que son temas sensibles, pues bueno, es un primer paso, ¿no? Porque al final las hijas e hijos pueden acceder a ese tipo de programas porque uno los autoriza o uno descuida ese tipo de acceso a programas. Lo segundo es que ya dentro de casa, pues bien, se pueden ocupar lo que les decía, juegos de rol, peluches, o situaciones o conversaciones con los hijos acerca de qué te gusta hablar con tus amigos, qué no te gusta hablar con ellos. A mí me gustaría que no platicaras con él sobre esto,
pero si llega a aparecer el tema, pues lo que me gustaría que ocurriera es que, bien mencionaras, a mí no me dejan ver mis papás eso, no puedo aportar algo por el estilo, ¿no? Entonces, si se fija, señor Humberto, estoy dando 2 vías o 2 dimensiones, la comunitaria o la colectiva, donde se le hace saber tanto a directivos, profesores y a padres de familia lo que nos preocupa, como está ocurriendo en este caso, y en un segundo momento dentro de la familia, ¿no? Y eso es hacer algo. Ok, sí, entonces pues digo, aprovechando que también están de la escuela, pues ojalá pudieran igual revisar algo de esto para evitar a lo mejor también tipo de contenidos violentos, sobre todo por lo que generan esos mismos contenidos. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, papitos de los hermanos Durán. Seguimos con la siguiente pregunta y tengo la manita levantada respectivamente de la señora Evelyn Castillo, mamita de un pequeñito de preescolar también. Gracias, Miss. Buenas noches. Pues yo realmente más bien quisiera como que nos pudiera dar unos tips para los niños, o en mi caso, ¿no? Niño de preescolar. En ocasiones, yo cuando hablo con mi hijo, al darle a lo mejor una instrucción, luego me llego a frustrar porque siento que no me hace caso o que no me escucha. Entonces, sí, en ocasiones tengo que levantar un poco la voz, pero al final creo que esta comunicación, más que ser asertiva, se está volviendo, pues a lo mejor agresiva. Se escucha muy fuerte, pero no es que lo golpee ni mucho menos, pero sí le tengo que levantar la voz un poco. No me ha funcionado al 100, en ocasiones sí funciona, en ocasiones no, y pues aquí quisiera preguntar como algún tip para que, no sé, o sea, poder algunas frases, algo que pudiera yo cambiar a modo de que mi hijo me preste atención cuando le estoy hablando o le estoy dando una instrucción. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta, señora Evelyn. Mire, algo que voy a poner un ejemplo. Cuando yo impartía clases presenciales en salones de 50 alumnos y pasaba lista, me di cuenta o me percataba que cada vez tenía que alzar más la voz porque todos hablaban, ¿no? O bueno, hablaban y me escuchaban menos. Entonces lo que empezaba a hacer era hablar cada vez más bajo, y los que no me escuchaban pues tenían que prestar cada vez más atención. Es decir, hice lo contrario. Es una paradoja. Entonces, entre los estudiantes mismos y de universidad, se solicitaban o se exigían silencio para escuchar su nombre, porque si no, pues tenían falta, ¿no? ¿Esto cómo lo podemos traducir? Fíjense, cuando los niños son pequeños, bien se dice que estamos por ahí, si hay un micrófono abierto que me distrae, por favor, si me apoyan a apagarlo. Listo. Muchas gracias. Cuando los niños están haciendo ruido, los papás sabemos que están en una habitación o en la parte del patio, etcétera. ¿Qué pasa cuando los niños dejan de hacer ruido o están en silencio? Es cuando inmediatamente abrimos los ojos y decimos, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿O qué están tramando? ¿No? Fíjense, más allá de comenzar a subir el tono, hacemos lo que no se espera o lo que nos ayudaría a obtener el comportamiento solicitado. En estos términos, mi sugerencia, más que también pequeñas frases específicas, porque habría que tener muchos detalles, sería comenzar con instrucciones sencillas y poco a poco llevarlos, sobre todo a nivel preescolar, a instrucciones complejas, tales como de instrucciones sencillas: ve y pásame tu pantalón que está encima de la cama de abajo de la litera, ¿no? Hasta instrucciones cada vez más complejas, de manera que sepamos que el niño está poniendo en práctica sus dimensiones espaciales, temporales, visuales, etcétera, ¿no? Tal como acude a la segunda recámara en el tercer cajón
de arriba hacia abajo, donde al fondo dentro de una caja encontrarás cepillos de dientes. Quiero que me traigas el de color azul, ¿no? Entonces, cada vez instrucciones más complejas, de modo que puedan ir haciendo un seguimiento o una secuencia. En ese sentido, pues bueno, es lo que podría contestar. Sí, disculpen si no estoy dando frases cortas, sencillas o breves, porque habría que saber bastante más de los contextos, pero sí con relación a los patrones y pautas que alcanzo a atrapar de lo que ustedes me comentan. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat que dice: ¿cómo podríamos guiar a nuestros hijos que están en la etapa de rebeldía y más cuando andan en periodos con cambios de humor? Habla acerca de una pequeña de secundaria. Estoy anotando, Ok, sí. Buenísimo. Pues en principio mi sugerencia es que los hijos siempre están respondiendo a su entorno, sobre todo en jóvenes. Siempre, como comencé esta plática, les decía, bueno, a veces estamos en nuestras inercias y respondemos diciendo, es que pues, ellos son así, yo nunca les enseñé eso, ¿no? O no sé de dónde lo aprendieron comúnmente, ¿no? La idea que también quise dar a entender es que si les preguntamos a nuestros hijos, a sus hijos, ¿por qué son así? Tendrán sus propias razones, ¿no? Pues sí, es que me piden cosas que ni ellos hacen, ¿no? O primero me dicen una cosa y después me dicen otra, ¿no? Entonces, la primera sugerencia es observarnos a nosotros mismos cuando interactuamos con ellos y que están de rebeldes, ¿no? ¿Cuándo empieza esta rebeldía? Y el 100% del día no pueden estar rebeldes. Busquemos cuando los momentos del día en los que se comportan amigables, alegres, compartidores, por mencionarlo de algún modo, ¿no? Donde se comportan en modos en que nos gustan. Y en breve, si son rebeldes, habría que pensar si no es una indicación o sugerencia de que no quieren hablar, de que no quieren comunicarse, ¿no? O habría que ver qué quieren comunicar con esa rebeldía, ¿no? Entonces, sería como entrar a este bucle, identificar nuestras pautas de comportamiento y estos cambios de humor, pues, si bien puede responder a estados fisiológicos, también pueden responder a ciertas formas en que nosotros nos dirigimos hacia ellos. La forma de pedirle las cosas, culparlos implícitamente, no atender o no escuchar lo que ellos solicitan y requieren, y pues en términos de reciprocidad, pues también tendríamos que ver ellos cómo se comportan. De manera general podría dar respuesta a esta pregunta. Muchísimas gracias. Tenemos la manita levantada de la señora Gabriela Vejero. La escuchamos. Buenas tardes, doctor. Soy mamita de una alumna de segundo de secundaria. Hace 2 semanas tuve el gusto de conocer a la profesora Mayra, ya que por situación de conducta me mandaron llamar con la Miss Mariana. Mi pregunta es relativa a esto. Yo sé que ahorita los cambios que está teniendo mi niña pues es un poco respectivo a la edad. De hecho, Miss Mariana ha estado hablando con ella. Pero me preocupa el hecho de que mi niña miente constantemente, aunque le esté confrontando con las cosas, se las esté así mostrando a la cara, me miente. Por ejemplo, la situación que pasó con Miss Mariana, me mandó llamar porque no estaba tomando sus apuntes respectivos en las materias. Entonces yo diciéndole las cosas a mi niña ahora sí que con pruebas, pues aún así me confronta y me miente. Entonces quisiera preguntarle qué se pudiera hacer en ese aspecto, porque es constante. No sé si sea debido igual a la rebeldía que está pasando ahorita, de que yo estoy en contra de ella para todo, que todo lo que ella ve que todo lo que hace está mal. Créame que yo he tratado de hablar mucho con ella, le he dado sus espacios, he trabajado en darle confianza. Le comentaba, por ejemplo, una situación a la Miss Mariana. Yo ya me había dado cuenta que no estaba trabajando como tal, pero no quise
presionarla, no quise terminar regañándola. Le pedía constantemente que me mostrara las libretas, cosa que no hizo, hasta que se presentó esta situación de llamada de atención en la escuela. Entonces es esa mi preocupación, que miente constantemente, aunque yo le esté demostrando lo contrario. Ok, entiendo claramente, señora Gabriela, muchas gracias por la pregunta. Igual, perdón, diré que sí habría que conocer más detalles, pero lo que preguntaría en principio sería, esta confrontación justo ha de surgir porque ya es un momento en una escalada, que sería una escalada de conflicto, de violencia, es decir, solo la confrontación llega en un momento en que ha ocurrido una reiteración y irregularidad, ¿no? La idea del principio, si fuera el caso, sería cuál sería la idea de la confrontación, que se le querría comprobar, que miente y después de la mentira, ¿qué vendría? Es decir, no esperemos que ella lo acepte porque eso implicaría temas para su identidad, su forma de percibirse, su forma de desarrollarse, es decir, acepto que mentí y que he mentido muchas veces, entonces soy una mentirosa. Ese sería un primer paso, ¿no? Con eso, ¿qué ganaríamos como papás? Sería la pregunta. Y después, lo que le estoy queriendo decir es, vamos a darle vuelta. Más allá de comunicar, hay que generar cambios en el entorno, cambios tales como ver cuáles son sus intereses, que ella recibiría como un aliciente, un premio, quizá lo que nosotros consideramos como una mentira es tan malo que no necesita premios. Bueno, ¿qué tendría que hacer ella para volver a ganar lo que antes tenía, ¿no? Entonces, según el nivel, entiendo que si ya fue llamada por la escuela es porque algo es importante tanto para el sistema escolar como para el sistema familiar. Si bien es importante, pues tendríamos que pasar más allá de la conversación o de la plática, que sería algo muy comunicativo. Tendríamos que pasar a lo pragmático. ¿Qué cambios podríamos establecer en casa que evitaran ese comportamiento, ya sea o de manera positiva con premios, o de manera un tanto negativa, cómo podría volver a ganar o obtener lo que ya tiene, que le causa algún tipo de, pues sí, de gusto, de alegría o de, ¿cómo se dice? Pues sí, lo dejaré en términos algo que le agrada, ¿no? Y eso sería lo que podría decirle, señora Gabriela, más allá de que se etiquete como sí, mentí y mentí 10 veces. La pregunta sería, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia en la interacción? ¿Qué cambia en la configuración de su familia para que ya no vuelva a ocurrir? Por eso le digo que se necesitarían más detalles, pero bueno, son algunas sugerencias muy, muy genéricas para este tipo de casos. Ok, y otra pregunta más, perdón, ¿usted da algún tipo de consulta? Mira, ahora estoy en un diplomado de terapia y es en ese espacio donde estoy recibiendo clientes, ¿no? Entonces, para la respuesta concreta, sí. Ok, ¿los datos los podríamos consultar en el colegio directamente o con usted? Yo creo que sí, sería ponernos de acuerdo con el colegio y ya ellos emitirían sus indicaciones. Ok, doctor, pues le agradezco y sí, créame que uno de los aspectos que acaba de mencionar después de esto que acaba de pasar, sí, se le, más que como usted mencionaba lo de los premios o retirarle algo que le gusta y que le agrada, en eso estoy trabajando, retirarle las cosas que le gustan y le agradan para estar trabajando con ella. Y quería ver si es correcto, entonces ya me respondió. Ok. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otras 2 preguntas en el chat. Voy a empezar con la primera, en donde en el caso son 2 hijos únicos. ¿Cómo tratar con el adolescente? Que su medio en el que se ha desenvuelto es con adultos, no tiene hermanos o primos de la edad, y al igual que los comentarios anteriores, tiene sus periodos de flojera en tareas y solo hablando fuerte o con castigo funciona. Lo raro es que no se enoja conmigo, quiero entender que con el padre de familia,
pareciera que le gusta que lo estén presionando. Es un caso de nivel secundaria. Ok, muchísimas gracias a quien haya hecho esa pregunta. Bueno, primero entender que hay momentos... Alejandra Solano. Okay. Es Alejandra Solano, la mamita. Señora Solano, mucho gusto. Bueno, primero lo que les decía también en la presentación es que hay momentos de vida, hay momentos y situaciones de vida que yo les separé muy generalmente: el mundo infantil, el mundo del joven o del adolescente y el mundo adulto, ¿no? Entonces hay ciertos intereses, y entonces me tomaré otra licencia, decir que es flojo, que no le no le gustan hacer las cosas. Me imagino que para algunas cosas responde de inmediato. No sé, asumiré jugar fútbol, ir a nadar o jugar un videojuego, ¿no? No creo que todo el día esté sentado o acostado, ¿no? Por lo que alcancé a notar, solo funciona con castigos o bajo presión, ¿no? La idea sería ver cómo se le negocia que haga cierto tipo de actividades, ¿no? Porque si lo ve como una obligación, pues por supuesto, sería muy, muy pesado tener atrás a alguien que, perdón por la palabra, que esté ahí latigueando, exigiendo, forzando a algo a una actividad que me causa placer, me permite sentirme creativo, o sé que aunque de inicio no me guste, después me va a traer beneficios posteriores, ¿no? Entonces, entiendo que si se interactúa poco con otras personas, pues bueno, un referente único serían los padres, aunque pudiera percibir que interactúa con otras personas por medio de redes sociales o videollamadas, no lo sé, solo lo asumo, pero pensaría que sí existen elementos que permiten que funcione y trabaje bien, y entonces esas serían las actividades que se le deberían fortalecer, se les deberían ofertar, se les deberían negociar para que este joven, por lo que alcancé a entender, trabaje, ¿no? Ay, perdón, veo que aquí las puedo ver en el chat, porque creo que se me fueron varios detalles de esta pregunta, ¿no? Entonces, esto sería de manera general, ¿no? Igual, fíjense cómo comúnmente etiquetamos, y esta etiqueta pasa a dominar la forma en que entendemos a las personas. Yo les aseguro que para algunas cosas estos jóvenes, estos adolescentes, son los primeros en levantarse, los primeros en proponer, los primeros en decir sí lo hago, o ser el primero en tomar la iniciativa, ¿no? Entonces, habría que enfocar esos momentos, esos espacios, enmarcarlos, ser muy observadores y bueno, en la medida de lo posible, procurar que se reiteren, procurar que se repitan esas situaciones que vemos como viables. Ok, muchísimas gracias. A usted. Ok, muchas gracias. Y una mamita de nivel primaria nos pregunta lo siguiente. Quisiera un tip, ya que mi hijo no sigue indicaciones. Así le expliqué a detalle y muchas ocasiones hasta llega a ser berrinche por no querer hacer las cosas. Ejemplo, lo mando a dormir y hace un tipo de berrinche, aunque le explique del por qué debe dormir temprano. Es la señora Laura, mamita de Diego. Señora Laura, mucho gusto. Mire, lo que puedo mencionar es que la comunicación, como he venido presentando y ustedes han mencionado, a veces se confunden que es solo lo verbal, ¿no? Pareciera que solo es lo que decimos. Sin embargo, también es nuestros gestos, nuestra postura corporal, de plano, hasta cómo diseñamos los espacios de nuestra casa, ¿no? Entonces, si ellos tienen fácil acceso, por ejemplo, a un juego de video a las 10 de la noche, y usted le explica, es que es bueno, mañana tienes que estar fresco para estudiar y aprender. Bueno, pues si el joven tiene acceso, el niño tiene acceso directo a un videojuego, una tableta, etcétera, pues justo no lo hará, ¿no? Entonces, si vamos regulando todo el entorno, tal como ir apagando la luz, ir apagando los dispositivos tecnológicos, y solamente que el niño o el joven solamente tenga
un espacio hacia donde acudir, es decir, como hacer un embudo. Imaginémonos un embudo donde las otros comportamientos se van limitando y solamente se van validando todos aquellos que tengan que ver con irse a dormir. Les aseguro que comúnmente y poco a poco, comúnmente la respuesta o el comportamiento que se obtendrá será que se vaya a dormir. No sé si soy claro con esto, más allá de explicarle y validar los berrinches, pues bueno, vamos acondicionando todo el espacio familiar para que los comportamientos vayan orientándose hacia lo que deseamos, ¿no? Lo mismo para hacer las tareas, ¿no? Si el joven, el niño, primero no cuenta con un espacio de tranquilidad o no cuenta con los materiales, pues le será complicado. Sin embargo, si él sabe que es un horario específico en el que se hace la tarea, si él sabe que tiene que contar con su material, si él sabe que no hay otra actividad en ese horario más que hacer la tarea, comúnmente obtendremos ese comportamiento deseado. Pero es poco a poco, ¿no? Como les decía hace rato, a veces como padres estamos muy en la inercia del hacer, del lograr, del obtener, y no les damos tiempo, no regulamos nuestros tiempos en términos de lo que el hijo está logrando, ¿no? Y entonces algo que quisieras que ocurriera de inmediato, como por un abrir y cerrar de ojos, pues no, quizá un día sí tuvo sus cuadernos en tiempo y forma, quizá otro día se sentó a la hora y ya llevamos 2 acciones, quizá al tercer día él abrió y puso la fecha, ¿no? O quizá el cuarto día ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces vamos validando esos elementos positivos antes que decir, ¿por qué no lo has hecho? Ya deberías haberla acabado, ya deberías haber terminado la tarea. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tendría para contestar de momento. Y muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta ya para finalizar? Preguntas en 3, 2, ¿no? ¿Ninguna? Ok, entonces muchas gracias por el apoyo, doctor Omar. Fue un tema bastante interesante y de mucha utilidad hacia la comunidad, ¿no? Esto con la finalidad de aprender a comunicarnos con nuestros hijos e incluso también con la pareja, ¿no? Eso también es importante pues sí, para sanar como muchas cuestiones familiares. Muchísimas gracias, papitos, que siempre nos acompañan y se dan en este espacio para acompañarnos. Descansen, tengan una excelente noche.